Leo en 2 Corintios en el capítulo 4, en el verso 1, 2 y el verso 13. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Gracias les doy por estar mirando este video nuevamente. Estoy delante de ustedes porque quiero tratar con ustedes un tema que es muy importante, es un tema de vida eterna, es un tema de salvación eterna. No pretendo que este video sea usado para nada por lo que no haya sido grabado, sino más bien tiene como el único propósito ayudar a las personas a identificar quién es quién. Nosotros debemos de tener nuestros sentidos agudos, atentos y despiertos, y si bebemos un poquito del vino de Babilonia, vamos a estar medio ebrios, medio borrachos, y no tendremos la condición necesaria para entender cuando alguien viene hasta nosotros a hablarnos, y mucho menos vamos a poder comprender lo que esa persona quiere transmitirnos. Cuando nosotros oramos, expresamos en lo más íntimo de nuestro corazón lo que creemos. Por esta razón es que esta oportunidad que Dios me da es importante para mí, pero también es importante para ti que me estás mirando en este video. Quiero aclarar algo y quiero que quede bien claro, valga la redundancia, como lo digo en todos los videos anteriores en los que aparezco. Créanme cuando les digo algo, no tengo intención para nada de convencer a nadie. El único que convence es Dios a través de su santa palabra, y esto es lo que Él me ha enseñado, que yo solo debo de exponer lo que creo y que la obra final la hace Él. La Escritura dice: creí, por lo tanto hablé. Yo creo, por lo tanto estoy hablando. Te estoy hablando a ti en este momento a través de esta videocámara. Yo solo voy a presentar la evidencia de lo que dice la Biblia, y cada uno va a decidir si cree en esa evidencia o va a seguir creyendo en lo que él creía como una verdad, en lo que le enseñaron como una tradición, o en lo que él cree como verdad siendo una mentira. Cada quien va a decidir lo que va a hacer. Así que cuando llegamos a este punto de acuerdo, antes de comenzar un tema, es imposible que pueda haber una discusión. Somos libres de creer lo que nosotros queramos creer. Pero una cosa es lo que nosotros podamos creer y otra cosa es lo que la Biblia nos enseña realmente. Lo ideal es que todos tengamos un mismo sentir, una misma apreciación de las cosas, pero todo tiene que ir siempre acompañado con un escrito está, con un así ha dicho Jehová, así ha dicho Yahweh. Antes que nada, quiero hacerles una aclaración que es muy importante. Este tema no es para las personas que creen en la existencia de una Trinidad, ya que estas personas, al creer en un Dios trino, no tienen problemas en creer o pensar que cada ser divino forma parte de la deidad, que cada uno de estos seres realiza un determinado papel o desempeña un cierto título dentro de lo que cabe en su actuación como Dios en una Trinidad, vaya. Este tema está dirigido más bien a las personas que conocen
cuál es la deidad verdadera según la Escritura. O sea, las personas que conocen que la deidad verdadera está contemplada en dos personas divinas, en el Padre y en el Hijo. Lo que voy a decir en este tema, no quiero que se preste tampoco como alusión a alguien, como alusión a alguna persona, sino que estaré hablando así porque estoy consciente de que estoy hablando frente a la cámara y del otro lado, usted que me está mirando tiene su escritura para corroborar que todo lo que yo le digo, que todo lo que estoy hablando esté sancionado con la escritura. Dicho sea de paso, no es mi intención hablar mis palabras, solamente quiero, a través de este estudio que había yo realizado el día de ayer, quiero rogarle al Espíritu de Cristo que Él exponga delante de usted lo que haya querido exponer en este estudio. Hay muchas personas que francamente están creyendo una cosa y otras creen en otra cosa. El mundo actual está lleno de confusiones, el mundo actual está rodeado de vientos de doctrina que aparentemente que pueden parecer como verdaderas, pero que en su interior, que en su fondo, en su profundo, son trampas de muerte. Con esto que estoy diciendo, yo no pretendo, ni puedo tampoco condenar a nadie porque no está en mí hacerlo, pero tampoco puedo salvar a nadie porque tampoco tengo facultad para hacer esto. Solamente, como te dije anteriormente, voy a expresar una posición en cuanto a este tema y entonces, de acuerdo a lo que se presente, cada cual va a decidir lo que quiera creer. Hemos arrastrado, y tú debes de estar consciente también de eso y debes de estar de acuerdo conmigo, que todos hemos arrastrado muchas cosas del pasado. Hemos arrastrado cosas del tiempo en que hemos venido presentando o aprendiendo desde que empezamos en el camino de la fe. Desde que empezamos a conocer a Dios, desde que cogimos una Biblia, hemos venido aprendiendo y el paso del tiempo con la bendición del Eterno, cuando se la pedimos, Él nos amplía el panorama. Y como la Escritura lo dice y como los libros inspirados también lo dicen, el conocimiento va aumentando conforme o como la luz de la aurora, va en crecimiento. En un momento entraron varias cosas incorrectas dentro de lo que se venía presentando como verdad y cómo se venían mezclando. Y no nos dimos cuenta muchas veces de que nos veníamos tragando quizás una mentira que parecía una verdad. No nos dimos cuenta que estábamos creyendo en algo que no era así, como se había planteado anteriormente o como nosotros lo habíamos escuchado de otras personas. Que nos habíamos creído algo que no era verdad, algo que no era realmente sancionado con la Escritura. Y hoy es el día en que debemos de acomodarnos de acuerdo a la Escritura, el día en que Dios nos llama como centinelas que somos a enderezar nuestros pasos. Antes de que todo esto estalle, de que todo se dispare, tenemos que arreglar nuestras diferencias. Entre nosotros podrían presentarse diferencias, pero no en cuanto a la Escritura. Hablaremos en este tema con relación a Dios. Este tema es un tema tan solemne que me gustaría en este momento que el Padre apartara su vista de mi pecado y mire a este ser imperfecto como soy yo, a este vaso imperfecto, como un mensajero que ama su verdad, que ama su palabra y que desea hacer las cosas como Él así las ha mandado. Yo quiero decirles también que no me debo a ningún ser humano. Mi lealtad no está con ninguna persona, ni por parentesco familiar, ni porque tengamos una amistad muy sólida, muy arraigada. Yo me debo solamente a Dios el Padre y a su Hijo.
y hablaré las cosas como el Padre las ha mandado que las hable. Como dijo un mártir de la fe, el mártir Juan Hus: querido amigo, yo prefiero herirte con una verdad que matarte con una mentira. La vida eterna, nos dice la Escritura en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, que dicho sea de paso, es el texto que cualquier persona que cree en la deidad bíblica verdadera se sabe de memoria. Nos dice que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ese Dios verdadero ha enviado. Si nosotros no sabemos, en cuanto alguien nos habla, quién es el que nos habla, entonces es porque no le conocemos. Así pasaba, por ejemplo, con algunos profetas de la historia bíblica. Cuando se le presentaba a Dios, ellos no sabían quién era y preguntaban: ¿quién eres tú? Y cuando ese Dios le daba una orden, por ejemplo, ve a tal persona y dile tal cosa, ellos decían siempre: y si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? O sea, esto quiere decir que los profetas en un determinado tiempo no conocían quién les hablaba, no conocían tal vez a Dios. Pero que llegó el momento en que ellos tuvieron que conocerlo. Nosotros hoy hemos hablado mucho acerca de un Padre, de un Dios y Padre, y hemos hablado también mucho acerca del Hijo de Dios. Pero podría darse el caso, o es muy probable, que no sepamos ni a quién le pedimos, ni cómo le pedimos, ni a nombre de quién le pedimos. Para esto, en este caso, yo les invito a que ustedes visiten la página ladeidad.org o ladeidad.net, también en ladeidad.info, y ustedes miren por favor un tema que un servidor grabó que se llama ¿a quién le pedimos cuando oramos? Se encuentra en la página en descarga directa, y también puedes buscarlo con ese título también en el canal de videos YouTube. También es muy probable, querido amigo, que cuando leamos la Escritura o cuando leemos la Escritura no sepamos si está hablando en determinado pasaje bíblico el Padre o está hablando el Hijo. Y en ese caso la confusión puede ser desastrosa, porque si no sabemos quién nos habla en determinado pasaje bíblico, entonces no entenderemos realmente lo que en ese capítulo o texto se pretende enseñar. La vida eterna, te vuelvo a repetir, consiste en conocer al Padre, pero cuando el Hijo ya nos ha revelado al Padre, entonces yo te pregunto, ¿por qué tenemos que seguir con el velo si ya el Padre ha sido revelado por el Hijo, o viceversa? Es decir, si el Padre nos revela al Hijo, ¿por qué tenemos entonces que ignorar o que desconocer? ¿O por qué tenemos que seguir con el velo si ya sabemos quién es el Hijo, porque el Padre nos lo ha mostrado? Así que, hermanos, este tema es tan importante porque tenemos nosotros que aprender a conocer a nuestra familia. En la Biblia aparece la palabra Dios. En algunas versiones de la Escritura aparece la palabra Yahweh, como por ejemplo en la versión Kadosh israelita mesiánica y otras Biblias que tienen que ver con el pensamiento hebreo, con la traducción hebrea. Pero en la mayoría aparece la palabra Dios. Hay algunos que dicen, en vez de Dios, dicen Elohim. Elohim y Dios es lo mismo, es exactamente lo mismo. La diferencia es simplemente el idioma. Un Elohim es un Dios, pero ustedes pueden hablar francamente como mejor les parezca. Yo me siento más cómodo hablando en mi idioma porque me entiendo y me hago entender. Hay gente que aún sigue pensando que si no habla en hebreo, tristemente, ellos piensan que si uno no habla en hebreo, se van a perder, no se van a salvar. O piensan también que si no hablan en hebreo, Dios no los va a escuchar.
Y yo quiero decirte, hermano, si tú tienes ese pensamiento que Dios es un Dios de todos los idiomas, es un Dios que escucha y entiende a sus hijos en donde quiera que estén, y que hablen el idioma, que hablen según su región, su país o su nacionalidad. Ahora bien, esta palabra Dios significa autoridad. Todo esto ya lo sabemos desde hace tiempo. Eso se queda así y permanece de esa forma porque nosotros, tú tienes que estar en claro que nosotros también podemos ser dioses, porque así lo dice la Escritura. Tu familia puede ser un Dios, tus estudios, tu automóvil, tu dinero, tus juegos, tu ropa, tus padres pueden ser un Dios. Es más, la Biblia dice que hay muchos dioses y también hay muchos señores, pero para nosotros dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y hay un solo Señor, o sea, Jesucristo, el Hijo de ese Dios, o también conocido como Yahshua HaMashiach, para aquellos que prefieren que se les diga en el idioma hebreo. Esto lo puedes encontrar tú en 1 Corintios, en el capítulo 8, en el verso 5 y 6. Con decirle Jesús a Yahshua, con decirle a Jesús, o a Yahshua, como tú le quieras llamar, que es Hijo de Dios, yo no le quito ningún mérito al Hijo. Hay personas que tienen un miedo en decir Hijo porque dicen que debemos decirle Dios Hijo. Porque ellos piensan que si solo decimos que es el Hijo, hacemos de Cristo un Dios menor o un Dios pequeño. Ciertamente, yo quiero decirte que el Hijo procede del Padre, porque así la Escritura lo dice, pero en términos de comparación es como el ejemplo de Adán y Eva. Uno, o sea, Adán es la cabeza de la mujer, el Padre es la cabeza de su Hijo, Cristo Jesús, de su Hijo Jesús, de su Hijo Yahshua. Lo que pasa aquí es que en la casa no hay diferencia. Cuando uno ordena, el otro lo apoya. O sea, no hay ninguna diferencia. Lo triste es que hoy en día, querido amigo, entre nosotros existe esa confusión. Tenemos la confusión de si decimos Dios Hijo o le decimos el Hijo de Dios. ¿Y qué pasa si le digo al Hijo así y no lo nombro como Dios? Hay personas que tienen miedo de decir el Hijo de Dios y que se quedan diciendo Dios Hijo. Pero, ¿realmente qué es lo que enseña la Biblia acerca de esto? Particularmente reconozco al Hijo de Dios tan divino como Dios su Padre, en el sentido de que Él es una autoridad, pero también reconozco a su Padre como autoridad. Pero la pregunta que la gente siempre hace es, ¿y Cristo es Dios? Y lo que quieren realmente preguntar, tal vez no han sabido formular su pregunta, y lo que realmente quieren preguntar ¿es Cristo divino? Si tú me preguntas a mí si Cristo es divino, yo te voy a contestar automáticamente que sí, Cristo es divino, Jesús es divino, Yahshua es divino, como tú quieras llamarlo. Es divino porque es de la misma imagen, de la misma sustancia de Dios el Padre. Y cuando ellos escuchan esta respuesta, entonces dicen, si Cristo es divino porque es la misma imagen de su sustancia, ¿por qué no podemos decirle Dios? Nosotros debemos de recordar que la deidad se compone de dos seres divinos, el Padre y el Hijo. Ahora para nosotros hay una cabeza, para nosotros hay un Padre y para nosotros hay un Dios también. Y ese Dios es el mismo Padre, es la misma cabeza de nuestro Señor y también es el mismo Dios de su Hijo, del Hijo de Dios, de Yahshua. Esto quiere decir, querido hermano, explicándolo, que cuando oro, le oro al Padre, y ese Padre al que le oro y con el que hablo es el mismo Padre de mi Señor Jesús, de mi Señor Yahshua. Y es el mismo Dios también de mi Señor Yahshua. Ese Dios del que hablo, y cada vez que menciono la palabra Dios me refiero al Padre. Nunca me voy a referir con la palabra Dios al Hijo,
Y no es que no sea autoridad, sino que la Escritura me declara a mí, y no solo en un sitio de la Escritura, sino prácticamente en toda la Biblia, que Yahweh, que Jehová nuestro Dios, uno es, y que aunque haya muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, su Hijo, Yahshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él, dice la Escritura. Dice la misma Escritura que el Hijo de Dios habló diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Ahora qué? Ahora le vamos a cambiar a la Escritura para que diga a dos dioses, los únicos dioses verdaderos. Pero esto no se queda ahí, sino que sigue diciendo ya Jesucristo a quien has enviado. Por eso es que él nunca reprendió de mala manera, querido amigo, a los que con él hablaban, tanto al escriba como los fariseos, cuando lo requerían y le decían y le preguntaban, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Entonces el maestro Jesús le decía o le respondía con el mandamiento tomado del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego tomando de Levítico les amplía diciendo, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, decía, depende toda la ley y los profetas. Ese Dios del que Jesús estaba hablando era su Padre, era el Padre. Él no estaba hablando de sí mismo. Él nos estaba hablando o les estaba hablando de su Padre. En otra ocasión también le hacen una pregunta y le dicen, dinos cuál es el grande mandamiento. Entonces Jesús le responde de la misma forma, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y entonces el que le preguntaba le respondió, bien has respondido, maestro, que Yahweh es uno. Y Jesús le responde, está bien, es bueno, no estás lejos del reino. Pero fíjate cómo le responde, no estás lejos del reino, lo que quiere decir que el que respondía no estaba en el reino todavía. ¿Por qué le respondió así Jesús? Este individuo se sabía la ley, conocía que había un solo Dios, pero daba el caso de que con eso que conocía no podía estar ya o podía contarse ya dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque le hacía falta conocer a uno. Y Jesús se lo dice, no estás lejos del reino. Lo que él le quiso decir es que está bien que conoces a mi Padre como Yahweh, como el único Dios, pero para que estés en el reino hace falta que me conozcas a mí, porque yo de Él he salido, porque yo de Él he venido. Él es el que me ha enviado para darlo a conocer a Él, y Él me da a conocer también a mí. O sea que para que uno pueda considerarse dentro del reino es necesario conocer a dos personas divinas, al Padre y a su Hijo. En todo tiempo se sabía que hay un Dios, pero no se quería reconocer que ese Dios tenía un Hijo. Por eso es que mataron a Jesús, porque no quisieron reconocer que Él era el Hijo real de Dios, el Hijo engendrado de ese Dios. Y es que a Jesús no lo mataron por decir yo me llamo Yahshua, yo me llamo Yeshua, y no lo mataron por decir mi Padre se llama Yahweh, sino que lo mataron porque Él decía que Él era el Hijo de Dios. El nombre real de Jesús es el Hijo de Dios. Por ese nombre vas a ser perseguido tú, por ese nombre voy a ser perseguido yo también. No vas a ser perseguido por decir se llama Jesús o se llama Yahshua o se llama Yeshua. Este punto es necesario aclararlo. En ningún momento Jesús, cuando le respondió a esta persona, dijo yo soy ese Dios. Ese Dios del que estás hablando, ese Dios del que habla la Escritura, Yahweh, nuestro Dios Yahweh no es, yo soy ese Dios.
Jesús no le dijo en ningún momento eso, sino que Él siempre dijo, soy el Hijo de Dios. Aún los mismos demonios, si tú haces un recuento y recuerdas lo que dice la Escritura, aún los mismos demonios conocían a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora viendo todo eso, el Hijo de Dios le dice a Marta, mas ve y diles, ve a tus hermanos y a mis hermanos y diles, subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20:17. O sea, en pocas palabras, el Dios de nuestro Señor es nuestro Dios y el Padre de nuestro Señor es nuestro Padre también. Muchos dicen, es que somos muy pecadores para acercarnos al Padre y tiene que estar el Hijo de por medio para que el Padre pueda escuchar nuestras oraciones. Pero pensemos un poco, amigo. Pensemos en la lógica al pensar con ese pensamiento. Si nosotros decimos eso, estamos pensando que el Hijo es un pecador. Porque si Él sí puede escucharnos y Dios el Padre no puede escucharnos porque Él es santo, entonces eso quiere decir a fuerza que el Hijo no es tan santo como el Padre. ¿Te das cuenta? ¿Comprendes? O sea, el Padre nos desprecia, estamos diciendo, porque somos pecadores. Él no nos escucha. Solo escucha a su Hijo. Pero su Hijo, como Él está degradado como nosotros, Él sí nos escucha y entonces Él nos comunica con su Padre. No, hermanos, no podemos pensar así. Desechemos esa idea de que no podemos comunicarnos con nuestro Padre. La puerta está abierta, el velo fue rasgado para que nosotros podamos entrar sin temor al lugar santísimo gracias a los méritos del Hijo de Dios. Ciertamente hablamos con el Padre, le pedimos al Padre y debemos de tener muy claro cuando oramos que a quien le hablamos es al Padre y la manera también como le hablamos. No podemos pedirle al Hijo. Le pedimos al Padre en el nombre del Hijo, así fue establecido. Cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús estableció la clave para que nosotros comprendamos que era la oración, que era una comunicación con el Padre en el nombre de su Hijo. No estoy diciendo con esto, que quede claro, porque hay personas que solamente miran los videos para criticar, para empezar a decir cosas que uno no dice. No estoy diciendo con eso que nosotros no debamos de darle gracias, que no debamos de darle honra y gloria al Hijo. Para nada estoy diciendo eso. Lo único que les estoy diciendo es, o mostrando, es la fórmula como el Hijo de Dios nos enseñó a nosotros a orar. Y esa forma, si el Hijo de Dios la puso, ¿quién eres tú para decir que puedes orar a Yeshua en el nombre de Yeshua porque el Padre no me oye? ¿O quién eres tú para decir otra cosa diferente? ¿Comprendes? Recuerda, te repito nuevamente, que el velo fue quitado por los méritos de su Hijo para que nosotros tengamos acceso directo al lugar santísimo, a la comunicación con el Padre a través de los méritos del Hijo, no de nuestros méritos propios. Pero empecemos con el tema que nos trae en esta ocasión. Primero que nada hay que asentar bien las bases de cuántas personas divinas hay. Esto por si alguna persona que cree en la Trinidad está mirando este video. Aunque ya dijimos anteriormente que este video no es dirigido a las personas que creen en la Trinidad, pudiese alguna persona de buena fe que cree en esta doctrina estar mirando este video. Y yo quiero hacer un recuento de lo que dice la Escritura, o un resumen de lo que dice la Escritura acerca de cuántas personas divinas hay escritas en la Biblia, y a quienes debemos nosotros nuestra adoración y toda honra y toda gloria. Por ejemplo, querido amigo, en ocasión de la creación del universo había dos personas divinas trabajando. Notemos la diferencia entre universo y tierra. La tierra es solamente una parte de ese universo. Cuando Dios creó el universo, no estaba solo. Habían dos personas divinas. Vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 22, lo que dice ahí. Y dice:
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, y recalca, antes de la tierra. ¿En qué momento nos está haciendo mención este texto? Está contando algo que pasó antes de que la tierra donde tú y yo vivimos fuera creada. Seguimos leyendo en el versículo 24, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, dice, para que recalques, para que comprendamos, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, dice, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Nota claramente que el que está exponiendo este texto es el Hijo y está hablando de su Padre. Está hablando de lo que el Padre estaba realizando. Estaba creando los cielos, estaba creando la tierra, estaba creando el universo, estaba colocando todo, las bases, los fundamentos, dice, formaba los cielos, trazaba un círculo sobre los abismos, etcétera, etcétera, todo eso que ya leímos. El Padre es el que hizo todas esas cosas. En el libro de Juan, en el capítulo 17, en el verso 5, también nos dice algo relacionado con eso, y dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Está diciendo acá el Hijo que Él estuvo con el Padre antes que la tierra donde tú y yo vivimos fuera creado, ¿cierto? Seguimos con este estudio. Entonces sabemos ahora que en ocasión de la creación del universo habían dos personas divinas trabajando. Hay personas que dicen que el Espíritu Santo también estaba con ellos, pero francamente había que invitar a estas personas para que ellos examinen mejor sus escrituras y puedan comprenderlas. Seguimos nosotros en el tema que nos trae en esta noche. En la formación de la tierra, o sea, el mundo donde tú y yo vivimos, había también dos personas divinas trabajando. En el libro de Génesis, vamos a citar el libro de Génesis como testigo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas personas dicen que ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas es el Espíritu Santo, el tercer Dios de la Trinidad. No, querido amigo, eso no es lo que dice la Escritura. Si tú quieres comprender más acerca de estos temas, yo te invito para que visites en la página y descargues todos los materiales que tenemos ahí, los boletines que hablan acerca de quién es el Espíritu Santo y acerca de la deidad verdadera, y también todos los videos que puedes acceder gratuitamente desde la página. Es necesario aclarar también la labor de cada persona divina en la obra de la creación. En términos humanos, y para poder comprenderlo, lo ejemplificaremos así. Uno como el arquitecto divino, y esto es en la persona del Padre, y el otro trabajaba como el ingeniero, el Hijo. En toda obra de construcción, esto es para los hermanos que son albañiles, e incluso a los que no son albañiles, por lógica, siempre han escuchado alguna vez de que en toda obra de construcción hay un arquitecto que es el que habla, el que ordena lo que se va a hacer, y el ingeniero las elabora con la mano, él pone manos a la obra. Es por eso que en la Escritura, querido amigo, nos vamos a encontrar con pasajes bíblicos que nos muestran en algunas partes que el Padre es el Creador, pero también nos muestran al Hijo como el Creador. No hay ninguna ambigüedad en eso, no hay ningún error. Ambos son
correctos, ambos son creadores. Miremos los textos para poder comprenderlo. Notemos que en los textos de Génesis, eso es algo muy importante también, notemos que en los textos de Génesis, uno nos dirige a alguien que solo habla y es creado. Ese alguien que habla y crea, que con la voz, con su palabra, habla y crea, es el Padre. Por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 3, nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios. Observa esto. En el verso 6 del mismo capítulo dice: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El verso 4 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y así sucesivamente, si tú sigues leyendo, vas a encontrar más textos como eso. Pero vemos también que ese Dios que habla también pone manos a la obra como creador. En el mismo Génesis nos muestra esto. Por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 1 dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. En el verso 16 también nos dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, y hizo también las estrellas, y así sucesivamente. Leamos más testigos acerca de lo que te estoy diciendo. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 6, nos dice lo siguiente: solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, y los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Salmos 148, versículo 5, y todos estos versículos nos muestran al Padre como el creador, como el que puso los fundamentos del universo y también de la tierra donde vivimos. Salmos 89, 11 nos dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. ¿De qué está hablando? Está hablando de la fundación. ¿Quién es el que puso los cimientos, los fundamentos del universo y de la tierra? Eso ya lo leímos anteriormente. Seguimos leyendo otra cita, Salmo 148, versículo 5. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Él habló y fueron creados. Isaías 42, en el verso 5. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende. Nota este texto que tan claro te lo dice y cómo se relaciona con el texto de Proverbios 8. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Pero luego, querido amigo y hermano, llega a un punto en donde dice ese Dios. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este texto nos muestra que el Dios Padre no estaba solo en la obra de la creación del hombre. ¿Con quién estaba el Padre? Lógicamente estaba con el Hijo. Proverbios, en el capítulo 8, en el verso 22, nos muestra todo eso, y eso ya lo leímos. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras eternamente tuve el principado desde el principio. Y el texto clave de este es: cuando formaba los cielos, allí estaba yo, en el verso 27, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando ponía al mar su estatuto, con él estaba yo, dice el versículo 30,
ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. El Padre estaba acompañado de su Hijo. Cuando Dios le dice, cuando Dios dice, hagamos al hombre, se está dirigiendo a su Hijo. Nuevamente, hay algunas personas que dicen que Dios el Espíritu Santo estaba por ahí. La Biblia no menciona eso en ningún lugar. Veo también necesario aclarar el punto de la creación del hombre. Dios el Padre le dijo a su Hijo, hagamos al hombre. Muchos creen que el que hizo al hombre fue el Hijo, y fue el Hijo también el que le infundió el aliento de vida. La Escritura, querido amigo, nos enseña que el que creó y moldeó al hombre con sus propias manos fue el Hijo, y quien le dio el aliento de vida fue el Padre. De esta manera, sí, Dios el Padre se aseguraba ser el Dios y el Padre de todos los espíritus. Pero no te vayas con mis palabras, dejemos que la Escritura nos muestre esto que te estoy diciendo, porque esto te puede parecer algo chocante, el decirte algo en contra de lo que tú habías creído antes, por ejemplo, de que tú habías creído que el hombre, que Adán fue creado por el Hijo, y que el Hijo también sopló el aliento de vida. Veamos qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Te fijaste? Dios de los espíritus de toda carne. Veamos el texto de Job 33:4. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida.
Seguimos leyendo. Números capítulo 27 en el verso 16. Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne. ¿Te das cuenta? Ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne un hombre sobre la congregación. Mira esta cita, qué hermosa está. Para que tú puedas comprender esto que te estoy diciendo. Zacarías en el capítulo 12, en el verso 1. Recuerda que estamos hablando acerca de el que dio el aliento de vida al hombre para asegurarse ser el Dios y Padre de todos los espíritus fue el Padre. Zacarías 12:1 dice: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel, el Señor que extiende los cielos. ¿Quién es el que extiende los cielos? Ya lo vimos antes, el Padre. Pone los cimientos de la tierra. ¿Quién es ese? El Padre. Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Aquí está hablando el arquitecto divino, el Padre. Isaías capítulo 42, verso 5. Así dice Dios el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Te das cuenta, amigo? El apóstol Pablo nos dice también esto. 1 Timoteo en el capítulo 6, en el verso 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, porque el Padre es el Padre que da el aliento de vida, que dio el primer aliento de vida. Es el Padre de los espíritus. Es necesario aclarar, para no causar confusión a algo. Hay que saber distinguir entre vida y vida. La Biblia nos habla de dos vidas que son completamente diferentes. La vida en primer orden es dada por el Padre, pero al darnos a su Hijo, que también se identificó como la vida, también le dio la potestad de que donde Él habite haya vida, por lo cual Él puede devolver la vida a los muertos. Y nota esto, presta mucha atención a estas palabras. El Hijo puede devolver la vida a los muertos. Él se identificó como yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la Biblia nos muestra, como te dije, dos clases de vida diferentes. Miremos esto que te estoy diciendo, de que el Hijo es el que devuelve la vida. Esta es una facultad del Hijo. Y esto lo podemos encontrar nosotros en varios textos bíblicos. Recuerda que en boca de 2 o 3 testigos se resuelve todo viento de doctrina, ¿sí? En el libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 21 nos dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así también el Hijo, ¿qué? Así también el Hijo levanta a los muertos a los que Él quiere y le da vida. Eso es lo que está diciendo. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Efesios en el capítulo 2, en el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Leamos Efesios en el capítulo 2, en el verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre vida y vida? Entre las dos vidas que nos enseña la Escritura que existe. La vida, o sea, el aliento de vida para respirar, es la que el Padre nos da. Y la vida, o sea, la vida donde el pecado no reina, es la que
el Hijo nos da a través de su sacrificio. Para entender esto, podemos citar el libro de Colosenses en el capítulo 2, en el verso 13, que dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Ahora mismo tú y yo estamos respirando, vivimos, pero esto no es vida. Tú y yo estamos viviendo en este momento, pero esto no es vida, puesto que estamos condenados a muerte por causa de nuestro pecado. Necesitamos otra clase de vida. ¿Cuál es la clase de vida que necesitamos? La vida que el Hijo nos da. Para no confundirnos, quien nos dio el aliento de vida desde Adán fue Dios el Padre, Padre de todos los espíritus, inclusive el de su Hijo. Pero para devolvernos la vida eterna perdida por causa del pecado, eso lo hace solamente el sacrificio del Hijo, que fue dado por el Padre, por su amor. Y al vencer nosotros, a través de los méritos de su Hijo, tenemos vida juntamente con Él. Ahí ellos nos dan vida. Por eso es que la Escritura dice: esta es la vida eterna, el Padre y el Hijo. El Padre nos da aliento, el Hijo nos da su propia vida. La eternidad perdida está en el Hijo, porque la otra la tenemos como el aliento para respirar. Pero la perderemos si no tenemos al Hijo. Si no tenemos al Hijo, algún día la vida que el Padre nos dio, la perderemos. El Hijo hace que permanezca para siempre esta vida primera. Luego, entonces, la vida, que es el aliento para respirar, viene del Padre, y la que nos dará sin pecado y eternal viene del Hijo por causa de su sacrificio. Por eso en las citas hay que identificar a qué vida se refieren. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 4 nos dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el verso 2 del capítulo 1 de Primera de Juan nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A través de quién se nos manifestó? La vida eterna estaba con el Padre. La vida que Él nos quiere dar es una vida eterna, a su lado, en el cielo y posteriormente en la tierra nueva. Pero ¿cómo es que nosotros podemos obtener esa vida eterna? A través de alguien que el Padre permitió que se nos manifestara, y ese alguien es su Hijo. Nuestra vida eterna es la que Dios nos ha dado en su Hijo, y que habíamos perdido en el Edén por causa del pecado. Ahora podríamos entender perfectamente el texto de Juan y lo que hablaba Job anteriormente. El texto de Juan, capítulo 3, en el verso 16, que muchas personas recitan de memoria, pero que realmente no entienden, ahora es claramente entendida a través de esta explicación corta. Ese texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así esto se entiende mejor. La vida eterna es la que en el Hijo se encuentra. En ocasión, pero sigamos hablando acerca de la deidad verdadera. En ocasión del plan de redención, había dos personas divinas estableciéndolo. El plan de redención, muchas personas dicen que fue una obra en que un Dios que se hizo pasar por Padre, o que asumió el rol del Padre, envió a otro Dios que asumió el papel del Hijo, que quiso asumir ese papel, y que ese Hijo vino a morir, pero que entonces el tercer Dios, el Espíritu Santo, vino y con su poder bendijo la obra y aprobó la obra que el Hijo vino a realizar por la raza caída. Realmente, hermano, esta es una fábula. La Escritura no nos muestra eso. La Escritura nos dice que el consejo de paz, que el plan de redención fue establecido por dos personas solamente. Pero no lo dejemos en palabras, veamos qué es lo que nos dice la Escritura. Zacarías en el capítulo 6, en el verso 12: y le hablarás diciendo:
Así ha hablado Yahweh, Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Y nota esto: y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. La palabra ambos ejemplifica siempre a dos personas juntas, no a tres ni a cuatro, dos personas solamente. Ambos es igual a dos. Juan en el capítulo 3, en el verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En estos dos textos de Juan 3, versos 16 y 17 se nos muestra el plan de redención. El Padre enviando a su Hijo para la salvación de los pecadores. En primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 9 y 10, se nos ejemplifica claramente también esto. En esto se mostró el amor de Dios. ¿De qué Dios? Del Padre para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En todos estos pasajes que hemos leído, se nos muestra que el plan de salvación es una obra que fue planeada y materializada solamente por el Padre y por su Hijo. En ninguna parte de la Escritura, querido amigo que me escuchas y crees en la Trinidad, se muestra a otra persona que haya participado en este plan. Es pertinente, yo lo considero pertinente y necesario aclarar una cita que los indoctos tuercen para su propia perdición. Me refiero a la cita de Isaías 48:16, que dice: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Las personas que creen en una Trinidad interpretan este versículo así: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, Padre, 1, y ahora me envió Jehová el Señor, el Hijo, 2, dicen ellos, y su Espíritu, el Espíritu Santo, el tercer Dios de la Trinidad, dice. 3. Mucho les serviría, lo digo con todo respeto a las personas, coger su Biblia y examinarla con cuidado y no leerlo como un ferrocarril. Es necesario escudriñar la Escritura porque de ella depende la salvación y nuestra vida eterna, porque ellos son las que dan testimonio del Padre y del Hijo. Y mucho les servirían también a las personas que ellos pudieran buscar e instalar en su computadora, o si tienen libro físico y tienen medios para hacerse de varias traducciones de Biblias, buscar lo que ese texto dice en otras traducciones. La versión que es muy conocida por todos nosotros, la versión Reina Valera, ha sido tocada de tal forma que a veces trae textos que fueron traducidos de una manera incorrecta. Y te lo digo como consejo, querido amigo, que busques en la página ladeidad.org y descargues en la sección de recursos el paquete del eSword, que trae muchas Biblias ahí para que instales en tu computadora y puedas hacer un paralelo, puedas comparar con la Escritura qué es lo que otras versiones dicen en determinados textos que parecen congruentes con otras doctrinas que no son bíblicas. Por ejemplo, si investigamos esa misma cita en otras traducciones o versiones de la Biblia, nos encontramos en que dice algo muy diferente a lo que se afirma en la Reina Valera del 60. Por ejemplo, la versión protestante Dios habla hoy nos dice en Isaías 48:16 lo siguiente: acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio yo nunca hablé en secreto,
Y cuando todo esto sucedía, yo estaba presente, y ahora yo, el Señor, le he dado mi poder y lo he enviado. Fíjense qué diferencia tremenda. En la versión Reina Valera del 60 dice, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu, dando a entender que hay tres personas. Pero si nosotros buscamos y buscamos, como nos enseña la Escritura, que si queremos esa perla preciosa tenemos que escarbar, tenemos que buscar de diferentes versiones de la Biblia para encontrar cuál es la verdad. La Biblia no puede contradecirse. Somos las personas, o fueron las personas que las tradujeron, los que hicieron que se contradiga. Somos nosotros mismos que creemos que cosas que son ajenas a la Escritura, los que hacemos que la Escritura se contradiga. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos y cómo lo leemos. Ahí es necesario investigar otras fuentes, ser buenos bereanos, como nos invita a hacer la Biblia. En esta versión lo que ocurre, quiero explicarte, pero antes te la voy a leer nuevamente. Versión protestante, Dios habla hoy. El texto de Isaías 48:16. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio yo nunca hablé en secreto, y cuando todo esto sucedía, yo estaba presente, y ahora yo, el Señor, le he dado mi poder y lo he enviado. El que está hablando dice, ahora yo, el Señor, le he dado mi poder y lo he enviado. En esta versión lo que ocurre es el momento cuando Dios el Padre comisionaba al profeta Isaías para ir a su pueblo Israel con un mensaje que tenía que escuchar. Veamos otra versión, no nos quedemos solamente con esta. Porque en boca de 2 o 3 testigos se resuelven los casos, dice la Escritura. Isaías 48:16, pero ahora en la versión Reina Valera de 1990. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto, desde que esto sucedió estoy allá. Y ahora el Señor, el Eterno, me ha enviado con su Espíritu. ¿Quién es el que ha enviado? El Señor, el Eterno, el Padre. Veamos otra versión del mismo texto, versión Reina Valera del 2000. Esta tú puedes acceder francamente, si eres adventista tienes esta versión de seguro en tu mano. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto sucedió, estoy allá. Y ahora el Señor Jehová me ha enviado con su Espíritu. ¿Te das cuenta? Otra versión católica de Jerusalén, latinoamericana, dice así, del mismo texto. Acérquense a mí y escuchen esto. Desde el principio no he hablado en oculto. Desde que sucedió estoy yo allí. Y ahora el Señor Yahvé me envió con su Espíritu. ¿Te das cuenta? Ahí nos muestran 3 personas. Está hablando Isaías de lo que le está mandando a hacer el Padre. En esta última versión que leímos se ejemplifica claramente lo que este pasaje quiere decir. Sigamos indagando acerca de la deidad verdadera. En ocasión del bautismo del Hijo de Dios, habían 2 personas observando y participando. Aparte de los espectadores, claro está, de los espectadores humanos que se encontraban en ese momento. Muchos usan la paloma que descendió del cielo para decir que ese era el Dios, Espíritu Santo, que había descendido sobre Jesús en ocasión de su bautismo. Pero veamos qué es lo que dice la Escritura. Esto también es falso. Esa paloma que descendía sobre Jesús no era el tercer Dios, Espíritu Santo. La Escritura no enseña esto. Veamos lo que dice Mateo en el capítulo 3, en el verso 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Vio al Espíritu de Dios, no vio a Dios Espíritu. Vio al Espíritu de Dios, no a Dios Espíritu, que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Isaías hace
mención de esta profecía. Isaías en el capítulo 11, en el verso 1 y 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías en el capítulo 42, en el verso 1, también nos hace referencia a este hecho. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Podemos imaginarnos la escena, amigo. El Padre contemplando desde su trono en el cielo el bautismo de su Hijo. No como si él hubiese cometido pecado, sino para darnos ejemplo de vida eterna. Jesús se bautizó no porque había pecado, sino porque tenía que darnos el ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer. El Padre en el momento que sale del agua exclama: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ese espíritu que muchos dicen que es el tercer Dios de la Trinidad, no es otro más que el espíritu del mismo Padre que bautizaba o que ungía a su Hijo y daba testimonio de esto y mostraba en la paloma el ejemplo de la mansedumbre que su Hijo tenía. Lucas en el capítulo 4, en el verso 18 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. En fin, las personas que creen en una Trinidad usan los dos textos de batalla que son totalmente falsos, y estos textos son Mateo 28, 19 y 1 de Juan 5, 7. Debemos de recordar, querido amigo, que para que pueda ser hecha una doctrina, como ya te lo había dicho antes, es necesario 2 o más testigos bíblicos. Todos los textos que hablan del bautismo mencionan que el bautismo correcto es en el nombre del Hijo de Dios. Las personas que toman, personas fieles, personas nobles, personas temerosas de Dios, que aún no conocen esta verdad, algunas piensan que el texto de Mateo 28, 19, en la gran comisión que el Hijo de Dios dio al subir al cielo, mandó a bautizar en el nombre de 3 personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego un teólogo por allá, un teólogo adventista, menciona que era el nombre universal, por así decirlo, que lo que Jesús quiso decir, vaya, por así decirlo, estaba correcto. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se concentra en una sola cosa, dice, en el nombre de Jesús, queriendo dar a entender que ese texto es válido y que la Trinidad también existe. Eso es mentira. Nosotros vemos en toda la Escritura, en todos los evangelios y en los escritos de Pablo, que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Si los apóstoles hubiesen querido hacer su voluntad, si hubiesen bautizado en el nombre de Jesús, y Jesús hubiese dicho realmente lo que dice Mateo 28, 19, de que vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces es claramente y es correcto decir que los apóstoles son un mal ejemplo porque son desobedientes y hacen lo que se les pegue la gana, pero en realidad no es así. El texto original no menciona para nada la gran comisión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El texto llega hasta donde dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso lo podemos nosotros verificar también en los 2 evangelios que hablan acerca del mismo evento de la ascensión del Hijo de Dios y de la gran comisión, que ahí tampoco se muestra que Jesús haya mandado a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú crees también en 1 de Juan 5, 7, yo te invito para que investigues también todo lo relacionado con la coma juanina.
te vas a dar cuenta que esa es una mentira tremenda, porque ese texto que dice, y tres son los que da testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son unos, es una mentira, es un texto apócrifo, es un texto metido por el mismo Satanás en la Escritura para confundir y para enredar más a las personas en esta doctrina satánica como es la Trinidad. Si tú eres adventista y no me creas a mí y no crees en los textos que puedas encontrar en internet, yo te invito para que tú visites tu comentario bíblico adventista en el tomo 7a, en lo que tiene que ver con 1 de Juan 5, 7, y te darás cuenta y te sorprenderás de lo que encontrarás allá. Si tú amas al Señor y anhelas tu salvación, te preocuparás por investigar. Habiendo aclarado estos puntos, es importante decir también que nosotros no negamos al Espíritu Santo. Y esto lo aclaro porque, como dije anteriormente, hay personas que solo miran los videos para hablar mal de las personas, para tergiversar todo, para torcer y culpar de cosas que no hemos dicho nosotros, o para inventar mentiras que al fin y al cabo será su propia perdición también de ellos, porque todo esto traerá el Señor a la luz como su verdad divina. Es necesario aclarar que nosotros no negamos el Espíritu Santo, pero no creemos que el Espíritu Santo sea el tercer Dios de la Trinidad. El Espíritu Santo de la promesa es el Espíritu del Hijo de Dios en cumplimiento de Gálatas 4:6. Es el Hijo, o sea, es el Hijo en su primera naturaleza cuando fue engendrado por su Padre. Cuando tomó nuestra naturaleza, al nacer de mujer se le llamó Hijo del Hombre. Era el Espíritu Santo en carne humana. Para mayor información, si tú quieres realmente conocer quién es el Espíritu Santo, te invito a que visites la página ladeidad.org y descargues ahí los materiales que tienen que ver con el Espíritu Santo, con conocer al Espíritu Santo. Son boletines escritos y videos también grabados y también audios. El tema principal que nos trajo a realizar este video, que me obligó a mí a realizar este video para ustedes y para mí también, y que no hemos llegado al tema, es ¿cómo debo decir o llamarle a Jesús, a Yahshua? ¿Le debo decir Hijo de Dios o le debo decir Dios Hijo? ¿Le puedo decir Dios Hijo o le debo decir Hijo de Dios?